Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana y el año con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. En este primer lunes podcastero del año os traigo una recomendación que en un principio puede parecer muy formal debido a lo institucional que es, pero precisamente consigue lo contrario, cercanía, mucha cercanía. Os estoy hablando de Guten Morgen desde Madrid, el podcast de la Embajada Alemana en España que nos presenta al propio embajador Wolfgang Dold. Tratándose de un podcast oficial de una institución tan importante, quizás creas que es un programa muy encorsetado o estricto, sobre todo si hablamos de la propia embajada alemana. Pues siento decirte que esto no es así y precisamente este es el motivo por el cual lo traigo a este lunes podcastero de hoy, su naturalidad. Cuando Margot Martín del Recuento me dio el chivatazo de este podcast me despertó cierta curiosidad. Ya sabéis que siempre me da por investigar un poco cómo llega el podcasting a los distintos ámbitos y tratándose de una embajada, pues quise saber cómo iban a aprovechar el potencial del formato podcast. Lo primero que me sorprendió, y además es una de las cosas que más me han gustado de Guten Morgen desde Madrid, es la cercanía que transmite Wolfgang, o sea, el embajador alemán que se pone frente al micrófono. De hecho, en el primer episodio se sincera y nos desvela por qué ha escogido el podcasting como medio de difusión para su proyecto e incluso bromea con la idea de dedicarse al podcasting profesionalmente cuando se jubile, eso sí. No suelo hacer esto en los lunes podcasteros, pero me vais a permitir que os ponga un pequeño corte de audio sobre esto precisamente sacado del primer episodio de Guten Morgen desde Madrid. La verdad es que es un formato que a mí personalmente me gusta mucho, porque permite una conversación más íntima con el oyente, un diálogo de tú a tú, en el que también se puede dejar a un lado por un ratito el protocolo estricto, la corbata y comunicar ideas de una manera más relajada. Y los embajadores no siempre estamos formales, ni siempre vestimos de traje. En un principio solo me imaginaba dejar la diplomacia en el momento que llegase la jubilación, pero si le cojo el gustillo a esto del podcast, tal vez puedo combinarlo y ser un pensionista activo. Tendré que pensarlo un poco más. En este podcast tratan la relación bilateral entre España y Alemania, que al fin y al cabo es el trabajo de cada embajada. Pero además nos brinda pequeñas píldoras de historia que nos hacen entender un poquito mejor la importancia de pertenecer a la propia Unión Europea y al menos a mí, personalmente, me han hecho entender por qué se pone siempre de ejemplo a Alemania como uno de los países más importantes de la propia Unión Europea. Si lo pensáis un poco, la reunificación que sufrió Alemania tras la caída del muro de Berlín ¿fue el origen o el resultado de la Unión Europea? Es como la pregunta del huevo y la gallina. ¿Existiría la una sin la otra? Pues yo sinceramente cada vez tengo más dudas. Y otro dato que podemos conocer gracias a Guten Morgen desde Madrid. Sabéis que España tuvo un papel muy importante en dicha reunificación. Precisamente el por aquel entonces presidente del gobierno español, Felipe González, fue el primer dirigente internacional que felicitó al canciller Kohl tras la caída del muro, resaltando además el carácter positivo de dicha reunificación para la Unión Europea y para Europa en general. Al fin y al cabo, en España sabíamos muy bien lo que era tener a un pueblo dividido en dos y el papel que tenían que jugar los políticos para una buena transición gubernamental. Aquí esta transición española por una vez sirvió de ejemplo. Pero bueno, que este no es un podcast histórico. Aquí también se habla del presente y del futuro del papel de esta embajada. Por ejemplo, nos presentan un mercado navideño alemán que se monta anualmente en Madrid, aunque, bueno, estas navidades no haya podido estar al 100%, pero yo personalmente me lo he apuntado para visitarlo otro año. O, por ejemplo, las iniciativas que está llevando a cabo la propia embajada alemana con los jóvenes españoles para no solamente darles voz, sino también para escuchar lo que tienen que decir, cosa que tenemos que hacer nosotros con el podcast. Sinceramente, si me hubieran dicho hace tiempo que me iba a suscribir a un podcast de este tipo, no lo hubiera creído.
Pero ahora mismo no solamente estoy suscrito a Guten Morgen Madrid, sino que me gustaría que más embajadas hicieran lo mismo, dándonos a conocer pues sus países, su cultura y su relación con nuestro país, esa unión bilateral que es el papel de cada embajada. Así que no puedo hacer otra cosa que dar mi enhorabuena al embajador Wolfgang y a la propia embajada alemana en España por este podcast. Podéis encontrar todos los métodos de suscripción a este programa en el post de hoy y, como no, localizar dicho post en las notas de este episodio. Al final del todo, en mi blog encontraréis un carrusel de enlaces donde vosotros mismos podréis hacer una recomendación para este lunes podcastero. Solamente debéis pegar ahí el enlace a vuestra publicación en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o incluso el podcast donde hayáis recomendado vuestro episodio o programa favorito de esta semana. No os olvidéis de añadir el hashtag lunespodcastero a vuestra recomendación para hacer de esta iniciativa algo más grande semana tras semana. Y ahora me despido, no sin antes felicitaros el año, que es la primera vez que me pongo al otro lado del micrófono este 2021 y como cada día o como cada año regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.